hasta el mediodía, los temas más relevantes son agenda en tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Siempre es un gusto hablar con Jorge de Antoni, que es un amigo, y bueno, nos ha ahora encontrado una situación que se dio en las redes. Hice un comentario personal respecto del discurso de Cristina Kirchner y su manera de vestir el 20 de junio. Jorge, por supuesto, con su característico respeto me respondió y dije, bueno, vamos a hablarlo a través de la radio. Jorgito, buenos días, querido, ¿cómo estás? Bien, Alfredo, muy contento de esta comunicación, agradecértela como siempre, y antes de adentrarnos en el tema, quiero dejar a resguardo una situación. Sí, cómo no. La primera, viste que esto de las redes sociales habilita a que a cualquiera en la digamos clandestinidad o en el anonimato que le ofrecen las redes sociales, cree que está habilitado para decir cualquier cosa de cualquier tema, incluso hasta con un profundo carácter ofensivo cuando confronta. Y yo quiero dejar a resguardo una cosa, que siempre vos has sido un hombre que ha planteado las cosas con un respeto elevado y con una profunda honestidad intelectual, adosándola a tu honestidad personal de tantos años que te conozco. Por eso, independientemente de opiniones encontradas, quiero dejar a resguardo esto, quiero dejar a salvaguarda esto, porque sinceramente yo sabés que soy una persona muy activa en las redes y me enoja cuando se adentran en los temas, porque yo en mi vida política y personal nunca hice política ni sindicalismo en términos personales. Yo cuando no confronto con Alfredo Martínez, confronto con la idea que él está expresando en este momento, y creo que en definitiva es lo que enriquece y habilita la democracia. Sí, justamente por eso lo entendí de ese modo, a tal punto que nos pusimos de acuerdo rápidamente y dijimos, lo hablamos en la radio, es decir, nos habilitamos mutuamente a poder charlar de este tema. Por eso, creo que incluso lo hago con algún tipo de egoísmo de carácter personal, porque quería tener la tranquilidad de decírtelo al aire. Bueno, te lo agradezco mucho. Yo empecé diciendo, ¿no?, que Cristina no me había gustado esto de que se parecía a Belgrano en su vestimenta, que le estaba como imitando, y Jorge me dijo, yo no me fijé en eso, sino en sus ideas. Así que te voy a dar la derecha para que vos nos cuentes esa mirada que tenés. Mirá, vos sabés que yo a veces, no es tu caso, pero sí particularmente de los periodistas que tienen alcance nacional, los medios que tienen aire y que pueden socializar con mucha más profundidad las ideas que cualquiera de nosotros, hacen ese tipo de observaciones. Y a mí inmediatamente me retrotrae a una época como por ejemplo la década del 80, donde a Alfonsín se lo eternizó, por ejemplo, con La casa está en orden, con A vos no te va tan mal gordito, o el Desde luego, o por ejemplo cuando lo hostigaban porque decía que se vestía en forma antigua, que usaba trajes con chaleco, pero nadie decía que Alfonsín estaba confrontando con los grandes poderes nacionales e internacionales. No ponían de relieve, por ejemplo, lo que planteó Alfonsín en los Estados Unidos, no ponían de relieve la confrontación que llevaba adelante con el diario Clarín, no ponían de relieve, por ejemplo, cuando tuvo el coraje y la entereza de movilizarse hasta Campo de Mayo en pleno asonada militar. Recordemos, una asonada militar con un ejército que todavía tenía todos los resortes y por eso iba contra el sistema democrático. Y en este caso, cuando yo vi la intervención de Cristina Kirchner en Avellaneda, de repente me planteaba algunas cuestiones que es imposible no estar de acuerdo independientemente de las formas, porque está enfrentando de alguna manera las mismas ideas con las que confrontábamos nosotros en la década del 80, y vuelvo a repetir, dejando de lado formas que podemos discutirlas, podemos hasta cuestionarlas, pero en el fondo hay profundas coincidencias, como por ejemplo, Alfonsín también tuvo que afrontar la embestida de las grandes corporaciones mediáticas, también tuvo que enfrentar
la embestida de los grandes poderes internacionales. También tuvo que enfrentar las grandes embestidas que tenía por parte del empresariado nacional. Y me parece también de que cuando a Alfonsín se le disparó la hiperinflación, que era producto de dos cuestiones. La primera era la herencia recibida por parte de la Junta Militar. Y quiero hacer un paréntesis. Esas sí que eran herencias, Esas sí que eran herencias. Y también por quienes formaban los precios en el orden local. De repente yo no puedo comprender cómo pueden dejar al margen a empresas en cuanto a la formación de precios que tienen el monopolio, por ejemplo, de la metalmecánica o de la siderurgia o de la alimentación. 10 empresas que controlan la alimentación, la metalmecánica, la siderurgia. Me parece que hasta perverso que se le deje de lado la responsabilidad en este sentido. Y también tengo que decir, no todo está bien, porque parece que cuando uno toma posición en términos electorales y pasan las elecciones, es como que está inhabilitado de hacer determinados cuestionamientos. Y yo sinceramente no coincido con eso. Y en esto voy a la actividad que me contiene, que es la actividad del sistema financiero. A mí no me gustó que el gobierno nacional inyectara 7.000 millones de pesos a una plataforma digital como Ualá para que se fondee a las empresas para tomar crédito de capital de trabajo y capital de evolución. Eso debieron habérselo inyectado a la banca pública, al Banco Nación y al Banco Provincia. Con un agregado, quienes tomen esos créditos en las plataformas digitales, que es Ualá, van a tener una tasa del 42%. ¿Sabes, Alfredo, cuánto está prestando el Banco Nación y el Banco Provincia? El doble. Al 35 y al 37. O sea, encima que habilitan a una plataforma digital en vez de a la banca pública, lucran con la toma de crédito con la pequeña y mediana empresa. ¿Y eso a qué se debe si no va en línea con la ideología del gobierno? Bueno, yo creo que fue uno de los grandes temas que hizo que se revisara la salida de Matías Culfas del ministerio. Yo creo sinceramente, Alfredo, que hay algunos ministros que accionan políticas conforme a una cuestión de carácter ideológico que es contradictoria a lo que expresa el Frente de Todos y que lejos está de lo que la gente votó en aquella oportunidad. Por eso me parece importante señalarlo. Hay algunas personas que dicen, este sistema ha demostrado que no funciona, esto ya hemos fracasado, venimos de fracaso en fracaso, como por ahí dicen algunos economistas, 7, 8 crisis, o cada plan dura 7 años, es hora de cambiar. ¿Qué opinas? ¿Que es hora de reafirmar este modelo? Vos sabés que a mí a veces cuando me hablan de modelos es medio como que... No querés encasillarte en eso. Claro, o sea, ¿qué es lo que me parece a mí? Primero, no podemos desvincular la economía de la política. Yo sé que eso lo seduce mucho a los economistas, o sea, que la economía esté desvinculada de la política. Yo no comparto eso, como no comparto de que el mercado puede resolver todo. Está el liberalismo, el neoliberalismo, que entiende de que el mercado ordena todo, pero yo creo que no, creo que la que tiene que ser ordenador de la política de la economía es justamente la política. Por otra parte, me parece que en una política como la actual, donde desapareció el bipartidismo histórico, donde estaba muy ordenado tanto la política como la economía, y hemos pasado a esto de los bifrentismos, también es mucho más complejo ordenar las ideas en términos económicos. Y creo que esto va a seguir hacia adelante por bastante tiempo, y no sé si siempre. O sea, un bifrentismo. O sea, por un lado, el frente de derecha, donde van a encontrar radicales, peronistas, socialistas, hombres y mujeres que no se sienten identificados con ninguna de esas ideas clásicas, y va a haber un frente de centro-izquierda donde yo siempre me voy a enrolar, que es donde van a encontrar radicales, peronistas, intransigentes, socialistas y hombres y mujeres que tampoco se sienten identificadas por esas políticas clásicas.
aparte, Alfredo, vos fíjate una cosa. Vos sabés, y lo charlábamos recién antes de adentrarnos en la nota, yo tengo contacto permanente con mi amigo, con Ricardo Alfonsín. Me cuenta qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Esto que creemos que estamos terminando de atravesar, que es la pandemia, ha sido de un daño inconmensurable para el mundo en su conjunto. Y ahí yo quiero poner en valor qué es lo que sucedió en la Argentina, porque más allá de algunas cuestiones que se han destacado con energía, y me parece bien, como por ejemplo las defecciones a la hora de proceder a vacunar a las personas, el Estado estuvo presente. Y si vos y yo estamos conversando acá, y vos tenés un equipo, y yo tengo equipo de militancia, es porque eso funcionó. Eso funcionó. Y el Estado hizo un esfuerzo extraordinario, como hizo un esfuerzo extraordinario en sostener a la economía con los planes sociales, como hizo un esfuerzo extraordinario para sostener el 50% de los salarios de muchas empresas. Ahora, ese esfuerzo extraordinario lo hicieron todos los gobiernos de todos los signos, en todo el mundo. Sí, pero no con la energía que lo hicieron los gobiernos que están identificados con políticas populares. Eso también ahí hay que ponerlo de relieve. No lo han hecho todo con el mismo esfuerzo. Uh-huh. Si bien todos han salido al rescate en materia sanitaria, por supuesto, y en materia económica, no todos los gobiernos lo han hecho con la misma energía. Y sinceramente creo de que no hubiese sido lo mismo si esta pandemia nos encontraba con el gobierno que tuvimos del 2015 al 2019. Creo que no hubiese sido lo mismo, Alfredo. No, y te digo por qué, no por perversidad. Yo nunca le adjudico perversidad a las políticas que aplican otros gobiernos. Creo que por una cuestión de identidad ideológica no lo hubiesen hecho. No comparten esto de salir al rescate de los de los más afectados o los que menos posibilidades tienen en materia económica. Y yo creo que eso tiene que ver con una idea histórica de la derecha, donde la libertad y la igualdad, que es lo que decimos los radicales que hay que destacar, es una cuestión de materia individual y no de materia colectiva. Ellos creen que la libertad está todo bien, y vamos por la libertad, pero la igualdad debe buscarla cada uno, no es función de la política y mucho menos del Estado trabajar para la igualdad. ¿Crees que hay quienes dicen también que los desajustes macroeconómicos son los que no permiten que podamos hacer pie, ¿no? Entonces se plantea esto de que con más emisión se genera más inflación, y este combo hace que sin achicamiento del Estado la salida sea imposible. ¿Cómo la ves? Mira, sinceramente, yo no sé si no hay un fallo definitivo de que la emisión necesariamente genera inflación. El otro día estaba leyendo, por ejemplo, en Europa el Tesoro Nacional emitió 5 veces la base monetaria para salir de la crisis. En Estados Unidos emitió 5 veces la base monetaria para salir de la crisis. Yo creo que hay una prioridad, y la prioridad, justamente, más en un contexto de pandemia, era sostener la economía, sostener la fuente de trabajo, sostener de alguna manera el consumo, la rueda que podía generar el mantenimiento del sistema económico de carácter nacional de cada uno de los países. Ahora, creo que es por ahí que se debe intentar. Te hago una pregunta, por ejemplo, los tan cuestionados planes sociales, y ahí hay una dicotomía. Yo estoy a favor de las políticas que implementó el gobierno en el marco de la pandemia. Y como dirigente sindical también te digo, los planes sociales no pueden ser para toda la vida. Yo como dirigente sindical trabajo para que la cantidad de compañeras, compañeros, compatriotas que tienen planes sociales vuelvan a tener trabajo formal, con aporte jubilatorio, con obra social, con aguinaldo y vacaciones pagas. O sea, se debe trabajar para eso. Es decir, que le pones una ficha positiva a este rumbo económico que se ha elegido y decís, vamos en el buen camino. Sí,
Pero, ojo, hay algunas cuestiones que yo lo quiero señalar. Y mira, casualmente recién decía, estaba estudiando algunos temas y me parecía importante señalarlo. Por ejemplo, el gobierno no puede hacer oídos sordos y mirar para un costado en materia, por ejemplo, de lo que sucede con los jubilados. No puede, no puede. Las jubilaciones, vos fíjate, hay 10, una mujer de cada 10 que está en condiciones de jubilarse, porque no tiene los aportes jubilatorios necesarios. Y hay 3 hombres de cada 10 que están en condiciones de poder jubilarse porque el resto no reúne las condiciones necesarias para jubilarse. Y en materia de salario es insuficiente. Si bien las jubilaciones han podido mantener un determinado nivel de crecimiento, lejos está del poder adquisitivo y lejos está del sostenimiento individual de cada jubilado. Nadie puede pensar que con 35.000 pesos un jubilado puede vivir. Y el gobierno no puede mirar para el costado en esta materia. No puede mirar para el costado en esta materia. Y tiene que hacer los esfuerzos necesarios para ir en forma periódica y sostenida por el crecimiento del salario del sector pasivo. Alguien me decía el otro día que con la fórmula del gobierno anterior la jubilación mínima estaría en el orden de los 60.000 pesos. Pregunto, de ser así, no tengo la certeza, pero de ser así, ¿podían aseverar de que lo iban a poder seguir pagando? Porque acá lo que hay que ver es la sustentabilidad del sistema también, ¿eh? Hay que ver la sustentabilidad del sistema. Pero ¿cómo se conjuga esto de la necesidad que tiene el gobierno de ver en la necesidad de los jubilados y de la sustentabilidad? Porque entre 35 y 60.000, 60 tampoco alcanzarían, y sin embargo estamos diciendo que ese monto no se podría pagar. Hay que generar las condiciones para que se puedan. Vos fíjate una cosa, a mí la verdad ninguna tranquilidad me da el gobierno de Macri, que tomó una deuda impagable y que me diga de que con ese cálculo jubilatorio iba a tener mayor ingresos y que iban a poder pagar si ser sostenido en el tiempo. Entonces, ¿cuál es el camino que debe recorrer el gobierno? Buscar las condiciones para tener mayor sustentabilidad primero. Yo creo que hay que apostar sinceramente al crecimiento. Sinceramente, cuando digo sinceramente digo con políticas que lo garanticen. Por ejemplo, la banca pública. La banca pública ha tenido en este momento un crecimiento importante, no solamente en materia de crecimiento de orden económico, ¿no? Sino también en lo que tiene que ver en materia de equipamiento de tecnología, de poder garantizar crédito a la pequeña y mediana empresa, no en la medida necesaria ni en la medida que seguro a todos nos hubiese gustado. Pero me parece que tienen que apostar seriamente por el crecimiento, tienen que apostar seriamente por generar las condiciones de mayor empleo, tienen que apostarse, por supuesto, sinceramente a lo que tiene que ver en materia de educación. Mirá, nosotros tenemos una alegría inconmensurable porque en el último congreso de la Asociación Bancaria hemos firmado un convenio y se va a crear la universidad bancaria. Ya voy a ese tema. Déjame leerte 2 mensajes que me llegan de un oyente que dice: el esfuerzo extraordinario lo hizo el contribuyente, por ejemplo el campo, porque el gobierno destruye y no genera. Y otro comentario adicional es: nos quieren meter en la dicotomía derecha-izquierda cuando para levantar el país debemos hacerlo todos juntos. Sí, debemos hacerlo todos juntos. Ahora, yo no creo que quienes profesan ideas de derecha tengan las mismas las mismas convicciones que tengo yo y el rumbo que debemos tomar. Por ejemplo, la derecha cree de que la educación debe ser privada. Yo no. La derecha cree que la educación en materia universitaria debe estar arancelada. Yo digo que no. La derecha cree que el Dios mercado todo lo ordena. Yo creo que no. En materia de salud, la derecha cree sinceramente en que la medicina prepaga debe tener un lugar preponderante y expectante, y yo creo que lo debe tener la salud pública, los hospitales públicos, que buen esfuerzo han hecho y han garantizado la salud de muchos de los compatriotas en el marco de esta última pandemia. El problema, dice el mismo oyente, es la grieta, debemos consensuar los caminos. Ahora pregunto, todo esto que vos decís, ¿estamos de mal en peor? ¿Vamos cada vez peor? O sea, hay que seguir generando, ¿qué cosas para revertir esta situación?
porque la economía está mal, la educación está mal, la salud está pésima, quien no tiene una prepaga es difícil que pueda sostenerse con el sistema de salud pública. ¿Cómo ves eso? Yo sinceramente, Alfredo, viste, recién no sé, vos mencionaste que un oyente dijo el tema de la grieta. Parece que la grieta la hemos descubierto en estos últimos 10 años. ¿Vos te acordás de lo que era el peronismo y el antiperonismo, Sí, el claro. radicalismo y el antirradicalismo? Sí, el federal y unitario, sí. Claro, entonces a mí sinceramente Y morenistas me parece, y saedristas. Sí, claro, bueno, yo me enrolé siempre en los morenistas, ¿viste? pero me parece de que no es así. Yo lo que creo que sí ha crecido mucho la intolerancia, ha crecido enormemente la intolerancia, ha crecido enormemente la capacidad de escucharnos. Sinceramente, creo que se ha deteriorado mucho los espacios de consenso, muchísimos espacios. Permanentemente lo veo en la política, los espacios de consenso se han debilitado. El otro día de la Universidad de San Martín me invitaron a una charla donde rememoraban lo que fue la constituyente de 1994. Y cuando empecé a revisar material bibliográfico y ver algunos videos, digo, qué extraordinario. Hoy me parece imposible, inaplicable que podamos reunirnos las expresiones políticas con representación legislativa para poder llevar adelante una epopeya como fue la convencional constituyente del 94. Tal vez Con unos discursos de un nivel intelectual elevadísimo. Tal vez si vos decís, tenemos más espacios de consenso, eso es lo que parece que hace más difícil llegar a los mismos, porque el camino es un poco más lento, pero si los espacios de consenso existen realmente, tendríamos que llegar a algún lugar. El oyente subraya, claro que necesitamos consensos, y la historia de las divisiones es la que no debemos repetir. Yo creo, dice, que necesitamos una especie de pacto de la Moncloa. Puedo coincidir en parte. Lo que pasa es que cuando vos generás un espacio de debate, un espacio de discusión, con la pretensión de arribar en consenso, lo primero que tenemos que garantizar es la sinceridad del debate. La sinceridad del debate. Voy a ser reiterativo, pero me retrotraigo a la década del 80. Lo que fue la extraordinaria discusión que se le dio en el marco del Congreso Pedagógico Nacional, donde se recorrió todas las provincias a lo largo y a lo ancho de la República Argentina para arribar a un proyecto educativo de alcance nacional, donde discutieron todas las expresiones políticas con representación legislativa y participación de la sociedad. Yo recuerdo haber ido a Córdoba, que justamente se había hecho en el predio que tiene la Asociación Bancaria Antanti, y participó la totalidad de la sociedad que tenía vínculo, por supuesto, con la educación en la ciudad de Córdoba, y se arribó un programa con unas características de avanzadas, progresistas, pero de verdad. Qué lejano parece eso, ¿no? Pero bueno, pero yo creo de que todo lo que tenemos algún grado de compromiso, y cuando digo grado de compromiso no hablo solamente de lo que tenemos algún grado de representación en las organizaciones políticas, sociales, sino ser un ciudadano comprometido. Sí. Jorgito, hablabas de educación, hablabas de la actividad gremial, me parece que está bueno este título que te saqué de contexto para traerlo ahora otra vez. No, seguro. Lo que tiene que ver en el ámbito de la asociación bancaria. Sí, claro. Bueno, nosotros recién terminamos un congreso nacional que se llevó adelante jueves y viernes de la semana pasada, donde se han producido despachos en todas las comisiones. Y estamos contentos porque hemos avanzado en cuestiones que hace bastante nos parecían lejanas. Hemos concretado, por ejemplo, la concreción de la universidad bancaria, un anhelo que nosotros lo veníamos, la verdad que era un anhelo importante, porque creemos firmemente en la capacitación. Mirá, Alfredo, hace tiempo se discutía la representación sindical con las patronales sobre 2, 3, 4 temas, y alcanzaba con tener mayor fuerza de un lado que del otro. Bueno, no es más así. Ahora cuando uno se sienta a discutir con las empresas, tiene que tener un cabal conocimiento, no solamente de lo que está discutiendo, de las posibilidades de concreción y discutirlo con firmeza. Nosotros cuando nos enfrentamos a discutir con las patronales de los bancos, del sistema financiero, ya sea público o privado, nos sentamos con los números de la empresa.
Por eso en su momento nosotros reclamamos lo que fue la participación de la ganancia en el sistema financiero, porque sabíamos que estaban en condiciones de pagarse y porque había antecedentes para que eso sucediera, que era nada más ni nada menos que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Y qué opinión tenés de esta ley de jubilaciones del Banco Provincia que se está discutiendo ahora, que viene tan... Mirá, sí, yo soy un hombre del Banco Provincia, Sí. así soy personal del Banco Provincia. Nosotros el sistema previsional de los trabajadores del Banco Provincia es un sistema que data de más de 100 años, que lo creamos los trabajadores y que se sustenta con los aportes de los trabajadores. Que son superiores a los normales, eso hay que subrayarlo. Claro, sí, por eso. Pero vos fíjate una cosa, cuando el común de los trabajadores aportaban el 11%, nosotros aportamos el 19%. Por eso digo. Cuando cualquier trabajador un aumento del gobierno nacional o un aumento paritario lo cobra al mes inmediato posterior, nosotros lo cobramos recién a los 2 meses porque el primero va a la caja de jubilaciones. Lo mismo con el incremento salarial que deviene de un aumento escalafonario. No lo cobramos al mes inmediato posterior, sino recién a los 60 días. El primer mes, el primer sueldo cuando uno ingresa al banco se prorratea en 12 cuotas y va a la caja. 12 cuotas consecutivas va a la caja de jubilaciones. Esto en el gobierno de la anterior, la gobernadora Vidal, se derogó y pasamos de cobrar el 82% del 70%, pasamos de tener los aumentos, los jubilados, que originalmente era lo que se conseguían en las negociaciones paritarias, a hacer los aumentos del ANSES. Y esto fue gravísimo porque hubo más de 10.000 juicios a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, con 4.300 de ellos con fallo, con sentencia firme de la justicia, que están cobrando por amparo conforme a como era la ley anterior, que era la 13.364, no la 15.008. Ahora hay un proyecto que ha trabajado el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el bloque del Frente de Todos, con representación de la Asociación Bancaria y las autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué las autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires? Porque la reforma del sistema previsional de la gobernadora Vidal, entre otras cosas, decía que el déficit que ocasionara la caja de jubilaciones del personal del banco la debía poner el Banco de la Provincia de Buenos Aires con sus activos, lo que ponía en riesgo la sustentabilidad del banco del sistema financiero. Bien, Jorgito, quiero agradecerte muchísimo este tiempo, abrazarte fuerte, decirte que te aprecio, te quiero mucho y que ojalá pronto podamos seguir encontrarnos y seguir charlando. Pero yo te lo agradezco a vos de igual manera, sabés que el afecto que nos tenemos es mutuo, un afecto particular que tengo por la ciudad de Navarro. Déjame mandarle un abrazo grande a mi amigo Mauricio, siempre para adelante, Mauri. Sí, claro que sí. Un abrazo grande a Franquito Dileo, que disfrute mucho su reciente paternidad, a Santiago Maggiotti, que debe estar mucho mejor que todos nosotros en este momento. Y a todas las amigas y los amigos de Navarro, y un particular abrazo para vos y el agradecimiento a todo tu equipo, que son extraordinariamente generosos y respetuosos y aplicados. Gracias, querido amigo, hasta la próxima. Abrazo, amigo, gracias. Gracias. Jorge de Antoni, con él hemos hablado en la mañana de la radio, pasaron 21, ya 22 de las 12. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. O bien comunicate por WhatsApp al 2227